Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, porque hoy nos sumergimos en un tema que promete muchísima intriga y drama. Ya vieron el título, ¿verdad? Pasión prohibida, escándalo explosivo, Burak y Neslihan, secretos al descubierto. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia llena de fuego, secretos, rumores, y por supuesto mucho drama. Vamos a sumergirnos en los entresijos de una de las relaciones más comentadas y especuladas del mundo de las telenovelas turcas. Para aquellos que son nuevos en este canal, sean bienvenidos. Soy y en este espacio, nos encanta hablar de todo lo que está pasando en el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Analizamos las tramas, los personajes, los actores, comentamos los últimos episodios y sobre todo, nos divertimos. Si son nuevos por aquí, les recomiendo encarecidamente que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por venir, análisis profundos, debates apasionados, y por supuesto, muchos chismes sobre sus actores y actrices favoritos. Así que suscríbanse ya. Es completamente gratis y se van a divertir mucho. Bien, ahora sí vamos a lo que nos compete. Vamos a hablar de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que juntos generan muchísima expectativa y emoción. Dos actores turcos mega populares con carreras exitosísimas, y que inevitablemente han estado envueltos en rumores y especulaciones a lo largo de los años. ¿Pero por qué? ¿Qué secretos se esconden detrás de estas dos estrellas? ¿Hubo realmente una pasión prohibida, un romance que trascendió la pantalla? Eso es lo que vamos a descubrir. Prepárense para un viaje por la historia, el drama y la especulación. Vamos a sumergirnos en este mar de secretos. Primero contextualicemos un poco para aquellos que no están tan familiarizados con el panorama de la farándula turca. Burak Özçivit, conocido por su papel icónico en Kara Sevda, es uno de los galanes más cotizados de Turquía. Su atractivo físico, su carisma arrollador y su talento actoral innato lo han convertido en un ídolo para millones de personas en todo el mundo. Desde sus inicios como modelo, Burak ha sabido conquistar al público con su porte, su mirada cautivadora y su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Ha participado en numerosas producciones de éxito, consolidándose como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Actualmente está casado con la también talentosa actriz Fariye Evcen, y ambos forman una de las parejas más queridas y mediáticas de Turquía. Su relación, que comenzó en el set de filmación de una película, ha sido seguida de cerca por los medios y los fans, quienes adoran la complicidad y el amor que irradian. Juntos son sinónimo de elegancia, éxito y, por supuesto, mucho amor. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, la inolvidable Nihan de Kara Sevda. Su belleza exótica, su versatilidad actoral y su habilidad para conectar con el público de una manera profunda y auténtica la han catapultado a la fama internacional. Neslihan es una actriz que no solo deslumbra por su apariencia, sino que también cautiva con su talento y su capacidad para transmitir emociones complejas. Su interpretación de Nihan en Kara Sevda es, sin duda, uno de los momentos más destacados de su carrera, y le valió el reconocimiento y el cariño de millones de personas en todo el mundo. Está casada con Kadir Doğulu, otro actor turco, y ambos han sido, y son, protagonistas de varias historias que han dado mucho de qué hablar, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Su relación, a pesar de algunos altibajos, es un ejemplo de amor y compañerismo, y han demostrado ser una pareja sólida y unida. La chispa entre Burak y Neslihan, por supuesto, surgió en Kara Sevda. La química en pantalla era innegable, tan fuerte que se podía sentir a través de la pantalla, incluso para el espectador más escéptico. La conexión entre Kemal y Nihan, los personajes que interpretaron, traspasaba la ficción y se adentraba en el corazón de los fanáticos. Los diálogos, las miradas, los gestos, todo parecía indicar que había una conexión especial entre los actores que iba más allá de lo profesional. Esta química, esta conexión mágica, inevitablemente alimentó la imaginación de los fans y generó una ola de especulaciones y rumores sobre una posible relación sentimental entre ellos. ¿Hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Realmente existió una pasión prohibida, un romance a escondidas que el público no llegó a ver? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entran los rumores, las especulaciones, las pruebas y, claro, el morbo.
El mundo de las telenovelas turcas, como cualquier industria del entretenimiento, es un caldo de cultivo perfecto para los chismes y las teorías conspirativas. La prensa turca, ávida de noticias jugosas y sensacionalistas, siempre está al acecho, lista para alimentar el fuego de la especulación. A lo largo de los años, han circulado muchísimas historias y rumores. Algunos dicen que hubo coqueteos constantes, miradas cómplices y momentos de tensión palpable durante el rodaje de Kara Sevda. Se habla de largas conversaciones fuera del set, de encuentros furtivos y de una complicidad que iba más allá de lo profesional. Otros, en cambio, afirman que la relación entre Burak y Neslihan fue puramente profesional y que todo lo que se veía en pantalla era pura magia actoral, el resultado de un gran trabajo de interpretación y de una excelente dirección. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, la verdad es que nunca ha habido una confirmación oficial. Ni Burak Özçivit ni Neslihan Atagul han hablado abiertamente sobre una posible relación sentimental fuera de la ficción. Han mantenido una postura discreta y profesional, negándose a confirmar o desmentir los rumores. Sin embargo, la prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas y polémicas, ha hecho su trabajo, alimentando la especulación y creando un aura de misterio alrededor de la relación entre ambos actores. Se han publicado fotos, rumores y supuestas pruebas que alimentan la idea de que algo más sucedió entre ellos. Algunas de estas pruebas incluyen supuestas conversaciones privadas filtradas, fotos de ambos en situaciones comprometedoras y declaraciones de fuentes anónimas que afirmaban conocer la verdad, pero sin aportar evidencia concreta. El problema con este tipo de pruebas es que en muchos casos son falsas, manipuladas o sacadas de contexto. Las redes sociales en particular, se han convertido en un terreno fértil para la difusión de noticias falsas y rumores infundados. Es importante ser críticos y cautelosos a la hora de consumir este tipo de información, y no dejarse llevar por el sensacionalismo. Una de las teorías más extendidas es que la supuesta tensión entre Fariye Evcen y Neslihan Atagul, alimentada por los medios, podría ser una consecuencia directa de estos rumores. ¿Cree Fariye que su marido pudo haber tenido algo más con Neslihan? ¿Es esta la razón por la que a menudo se especula sobre una supuesta rivalidad entre ambas actrices? Es algo que la prensa turca ha explotado con gusto, y que ha generado titulares durante años. Se ha hablado de miradas desafiantes, de encuentros incómodos y de una supuesta competencia entre ambas actrices por el cariño del público y el éxito profesional. Sin embargo, es importante señalar que hasta la fecha, no hay evidencia concreta que respalde esta teoría. Es posible que la supuesta rivalidad sea simplemente un producto de la imaginación de los medios y de la necesidad de crear un drama para mantener el interés del público. Otro punto importante a tener en cuenta es el impacto que Kara Sevda tuvo en sus respectivas relaciones sentimentales. Ambos actores estaban en relaciones al momento del rodaje, aunque Neslihan ya estaba en pareja con Kadir Doğulu y Burak ya estaba comprometido con Fariye Evcen, pero en su momento, esto no se había concretado formalmente. La intensidad de sus personajes y la cercanía que inevitablemente se generó durante los meses de rodaje, podrían haber afectado a sus parejas en ese momento. La presión mediática, la exposición pública y el aluvión de rumores y especulaciones podrían haber generado tensiones y conflictos en sus vidas personales. Es comprensible que sus parejas pudieran sentirse inseguras o celosas, especialmente ante la avalancha de elogios y comentarios sobre la química entre Burak y Neslihan. Sin embargo, no podemos dejar de lado la otra cara de la moneda. Es muy fácil que la química en pantalla, la conexión entre dos actores que trabajan juntos durante meses, se confunda con algo más. La presión mediática, el interés del público y la necesidad de crear expectativa pueden jugar un papel muy importante en la generación de estos rumores. Los medios de comunicación a menudo exageran y magnifican cualquier detalle con el objetivo de generar titulares y atraer la atención del público. Los fans, por su parte, suelen idealizar a sus actores favoritos y fantasear con la posibilidad de que sus personajes favoritos trasciendan la ficción y se conviertan en realidad. Es posible que Burak y Neslihan fueran simplemente muy buenos amigos y que su profesionalismo les permitiera interpretar a la perfección una historia de amor apasionada. Tal vez simplemente supieron aprovechar la situación para promocionar la serie y mantener al público enganchado. La industria del entretenimiento es un negocio, y los actores son conscientes de la importancia de generar expectativa y mantener el interés del público. A veces la línea entre la realidad y la ficción se difumina, y los actores pueden utilizar su imagen pública para promocionar sus proyectos y generar mayor atención.
Lo cierto es que la verdad, seguramente solo la conocen ellos. Y probablemente se la LLE. Varán a la tumba. Han optado por mantener la discreción y proteger su vida privada de la injerencia mediática. Es una decisión respetable y es su derecho a decidir qué quieren compartir con el público y qué quieren mantener en privado. Pero eso no impide que sigamos especulando, ¿verdad? El misterio y la intriga son ingredientes esenciales de la farándula, y los fans siempre estarán ávidos de conocer más detalles sobre la vida de sus ídolos. La especulación es parte de la experiencia y nos permite soñar, imaginar y fantasear con lo que podría haber sido. Lo que sí es un hecho es que Karasevda marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. Les abrió las puertas al éxito internacional, les consolidó como estrellas de renombre y les convirtió en ídolos para millones de personas. La historia de amor entre Kemal y Nihan, a pesar de los rumores, sigue siendo una de las más recordadas y queridas por el público. La serie fue un éxito rotundo, y la química entre Burak y Neslihan fue uno de los factores clave que contribuyeron a su popularidad. ¿Y qué pasa con los secretos? Bueno, los secretos, al final, siempre son tentadores. Nos gusta imaginar, especular y soñar con lo que podría haber sido. El misterio siempre ha sido parte del encanto de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y creo que eso es lo que los hace aún más interesantes y atractivos para el público. Los secretos, los rumores y las especulaciones son, en definitiva, parte del juego. Así que, ¿qué concluimos de todo esto? Que en realidad no hay respuestas concretas. Que la pasión prohibida entre Burak y Neslihan es, quizás, un cuento de hadas creado por el público, un reflejo de lo que nos gustaría ver en la vida real. Que los escándalos y los secretos siempre generan morbo y alimentan la imaginación. Que la industria del entretenimiento es un mundo de fantasía y realidad entremezcladas. Y finalmente que Burak y Neslihan son dos grandes actores que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Han demostrado ser profesionales talentosos, y han sabido manejar la presión mediática y las especulaciones con elegancia y discreción. La verdad probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero eso no le resta valor a la magia de Karasevda, ni al talento de Burak y Neslihan. La serie sigue siendo un clásico de las telenovelas turcas, y la historia de amor entre Kemal y Nihan sigue emocionando y conmoviendo a millones de personas en todo el mundo. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, y hemos intentado desentrañar la verdad detrás de la supuesta pasión prohibida entre Burak y Neslihan. Hemos explorado los detalles, analizado las diferentes versiones, y hemos tratado de ofrecer una visión completa y equilibrada de la situación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Creen que la química en pantalla era real o simplemente producto de un excelente trabajo de interpretación? ¿Creen que la presión mediática influyó en la relación entre los actores? ¿Creen que Fariye y Kadir han sido afectados por estos rumores? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus opiniones y sus teorías. Compartan sus ideas, sus teorías, sus experiencias y sus puntos de vista. El debate está abierto. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchísimos vídeos más por venir, así que no se los pierdan. Estaremos analizando más telenovelas turcas, descubriendo nuevos actores y actrices, comentando las últimas noticias de la farándula turca, y por supuesto muchos chismes. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Así no se perderán ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad y por compartir su pasión por las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo.